Muy buenas tardes, compañeros. Un gusto poderles saludar. Sean ustedes bienvenidos pues, al curso de Derecho Procesal Administrativo. Estamos ya en la semana número 15 y el día de hoy pues vamos a continuar abordando el tema sobre el proceso contencioso administrativo, ¿verdad? En cuanto a los recursos contra las resoluciones definitivas, ¿verdad? Entonces, para ello, pues el objetivo de nuestra clase es estudiar los recursos que pueden ser interpuestos al final de un proceso contencioso administrativo, partiendo de la premisa que el mismo es en única instancia. Entonces, en la clase anterior, pues nos habíamos quedado desarrollando el esquema, ¿verdad? El esquema que conlleva el proceso contencioso administrativo. Nos habíamos quedado en la fase, en la etapa número 6, que es lo de la apertura de prueba, ¿verdad? Entonces mencionábamos en su oportunidad, les decía que probar, ¿verdad? Probar en un proceso, pues es demostrar, ¿verdad? Es demostrar al órgano jurisdiccional, sin lugar a dudas, pues que lo que se demanda en el proceso es cierto, ¿verdad? Y que el derecho, pues nos asiste en nuestras pretensiones. Algo que hacer notar, pues que en el proceso de contencioso administrativo, pues puede abrirse a prueba o no, ¿verdad? Es decir, que cuando estamos pues discutiendo cuestiones de puro derecho, no es necesario pues que se abra a prueba el proceso, ¿verdad? El derecho que hacemos valer contra la administración pública, pues ya se encuentra contenido en una norma legal. Y lo que se va a discutir en el proceso es la no aplicación de la misma, ¿verdad? Y por derecho, pues nos deben resolver pues en base a la ley, ¿verdad? En consecuencia, hay de establecer la razón, ¿verdad? Por la que esta pues está planteando la demanda, si es por un hecho o acto en donde pues el órgano administrativo resolvió de acuerdo a la pura decisión que tienen los órganos. A esto pues se le va a llamar un juicio de hecho. O bien, si se trató de una resolución en donde pues dentro del proceso queremos hacer valer un punto de puro derecho, pues se va a tratar de un juicio de puro derecho, en el cual no es necesaria la prueba. El derecho pues existe por sí solo en la norma jurídica, independientemente pues de la decisión o la facultad pues que tienen los órganos para decidir pues una cuestión administrativa. El derecho no está sujeto a prueba, ¿verdad? Cuando existen hechos controvertidos en los que deba ser pues demostrado, ¿verdad? Con medios de convicción o medios probatorios, el proceso de lo contencioso administrativo pues sí debe ser abierto a prueba. También, si el tribunal de lo contencioso administrativo pues lo considera, se puede omitir la prueba en aquellos casos en que en el expediente pues existen suficientes elementos de convicción que hagan pues que no sea necesario pues recibir ninguna otra prueba. Normalmente en los expedientes administrativos se encuentran pues suficientes elementos como para que las salas del tribunal pues de lo contencioso administrativo puedan ejercer su función jurisdiccional, ¿verdad? En cuanto al diligenciamiento de lo de la prueba, dentro de este periodo de prueba que es de 30 días, ¿verdad? 30 días, en donde pues deben diligenciarse las pruebas como las pruebas que se han propuesto dentro de la demanda o en la contestación de la demanda, o bien las que
o bien las que ya existen dentro del expediente administrativo. En este último caso, cuando a juicio pues, del tribunal existen suficientes elementos de convicción, en el expediente se omitirá, o cuando la cuestión pues, sea un punto de puro derecho. El artículo 41 de su Ley de lo Contencioso Administrativo establece: contestada la demanda y la reconvención, en su caso, pues se abrirá a prueba, ¿verdad?, por el plazo de 30 días, salvo que la cuestión pues sea de puro derecho, en el cual se omitirá la apertura de prueba. Así también, la resolución por la que se omita pues la apertura de prueba sea motivada, ¿verdad? En el artículo 42 de la Ley de lo Contencioso Administrativo también establece que el periodo de prueba podrá declararse vencido cuando se hubieran pues recibido todos los medios de prueba ofrecidos. Puede darse el caso pues que dentro del expediente administrativo pues ya se encuentren suficientes medios de prueba. El tribunal puede decretar pues no abrir a prueba el proceso. La finalización del periodo de prueba. El periodo de prueba debe finalizar dentro de los 30 días que señala el artículo 41. Y también, pues, es cierto que si en un periodo más corto, ¿verdad?, que el de 30 días se produce, pues, toda la prueba dentro en el proceso, debe darse por vencido y señalar, pues, el día para la vista. El periodo extraordinario de prueba, pues, en el caso, en el contencioso administrativo, por integración de la ley, el Código Procesal Civil y Mercantil, pues se debe aplicar el artículo 124 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y el cual estipula que cuando en la demanda o en la contestación se hubieran ofrecido pruebas que deberán recibirse fuera de la República y procedieran pues legalmente, el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, fijará un término improrrogable, ¿verdad?, suficiente, pues según los casos y circunstancias, que no podrán exceder de 120 días. Por la integración de la ley, también en el artículo 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, pues la aplicación por integración del Código Procesal Civil y Mercantil, pues en el supuesto que se pueda pues dar lo previsto dentro del código, pues se tendrá que aplicar esta norma, ¿verdad? Entonces, cuando les decía de que si se han recibido pues todos los medios de prueba en menos tiempo, ¿verdad?, del que se estipula en el artículo 41, que son 30 días, se puede dar un vencimiento anticipado. Eso es en relación a lo de la apertura de prueba. Ahora bien, cuando hablamos de la vista y el auto para mejor fallar, su fundamento legal se encuentra en el artículo 43 y 44 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y tenemos que, concluido pues el periodo de prueba, el proceso pues entra en estado de resolver y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, desde el momento que transcurrieron pues los 30 días, puede finalizar el proceso de la siguiente forma. Señala el día para la vista. Bueno, esto lo tenemos contenido en el artículo 43 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el cual establece que vencido el plazo de prueba se señalará día y hora para la vista.
En el día para la vista es cuando se tiene la oportunidad de presentar pues las últimas alegaciones, ¿verdad? Antes que el tribunal pues dicte la sentencia que en derecho corresponde. Las alegaciones, por tanto, es un acto procesal, ¿verdad? Puesto que se trata pues de una declaración de voluntad que produce pues determinados efectos jurídicos procesales. No debemos de confundirnos en la alegación como acto procesal con el trámite o fase del el procedimiento pues que suelen regular los ordenamientos jurídicos con aquella finalidad y que suele pues admitirse en las regulaciones del proceso administrativo. Tampoco debemos de confundirnos en la alegación pues con el escrito en que han de fundarse pues las alegaciones en aquellos procesos que se inspiran pues en el principio de escritura. En un mismo escrito pueden deducirse varias alegaciones, tanto de hecho como de derecho. Posterior a la vista, ¿verdad? En la vista, vencido el periodo de prueba, se va a verificar dentro de los 15 días siguientes de que se termine la tramitación del asunto, ¿verdad? También, aparte de lo que contempla o lo que en los fundamentos que hemos mencionado, artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo, pues también lo podemos relacionar con el artículo 142 de la Ley del Organismo Judicial. Al momento, se dicta un auto para mejor fallar después de la vista, ¿verdad? El mismo cuerpo legal, que es el artículo 44 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, pues establece que transcurrida la vista, el tribunal podrá, si lo estimare necesario, dictar un auto para mejor fallar por un plazo de que no exceda de 10 días para practicar cuántas diligencias pues fueren necesarias para determinar pues el derecho de los litigantes, indicando pues en dicho auto las que habrán de practicarse, las que se efectuarán pues con citación de la parte contraria. Contra esta clase de autos o resoluciones del tribunal pues no cabe recurso alguno y las partes pues dentro del proceso no tendrán más intervención que la que el tribunal pues les conceda en virtud de el auto decretado, ¿verdad? Entonces la vista dura un plazo de 15 días, después el auto para mejor fallar tenemos un plazo de 10 días. Para posterior pues pasar a la dictar la sentencia que corresponde a derecho y esto pues se encuentra fundamentado en el artículo 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces, como todo proceso, la sentencia pues es la forma normal, ¿verdad?, de su finalización. La que no difiere pues en su estructura lógica ni en sus elementos materiales pues, de las demás que se emite pues a nivel jurisdiccional. Se hará un estudio de las diferentes doctrinas que tratan pues lo relativo al derecho procesal. La sentencia de lo contencioso administrativo pues no difiere de las otras decisiones jurisdiccionales en general. La sentencia viene a ser el documento, ¿verdad? Documento escrito en el cual pues se encuentra contenida la decisión que el tribunal pues ha tomado, ¿verdad? Al final de haber analizado y ha analizado pues desde la demanda el análisis de las pruebas que se rindieron pues dentro del proceso, ¿verdad? Entonces,
va a examinar la juridicidad del acto o la resolución cuestionada, ¿verdad? Y en esta sentencia va a poder el tribunal revocar, confirmar o modificar, ¿verdad? Y para el tiempo o el plazo para poder dictar la sentencia correspondiente es de 15 días después de la vista. El fundamento legal, tanto 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y artículo 142 de la Ley del Organismo Judicial. Ahora bien, con ello, pues terminamos todo el procedimiento hasta desde el momento en que interponemos la demanda hasta el momento en que nos van a resolver, ¿verdad? El momento en que se dicta sentencia. Pero ¿qué pasa? Al momento que se ha dictado la sentencia y de igual no cumple, o sea, no es de nuestro agrado, ¿verdad? No es del agrado del cliente, ¿verdad? Toda vez de que no le favorece o contraviene los intereses de nuestro cliente, de sus derechos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, es donde adentramos al tema del día de hoy, ¿verdad? Los recursos. ¿Qué pasa después de que se dicta la sentencia del proceso contencioso administrativo? ¿Qué recursos son los que tenemos nosotros en este caso para poder todavía tratar de hacer valer nuestros derechos y que se emita una sentencia pues que sea acorde a nuestras pretensiones, ¿verdad? Entonces, para ello, pues vamos a hablar sobre los recursos, el cual pues se encuentra fundamentado en el artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y para ello, pues tenemos que dentro del proceso de lo contencioso administrativo, pues podemos mencionar pues que el único recurso que no cabe dentro del proceso es la apelación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el recurso de la apelación no se puede utilizar dentro del proceso contencioso administrativo por tratarse de un tribunal colegiado de única instancia, ¿verdad? Entonces, la apelación es el único recurso que no cabe dentro del proceso de lo contencioso administrativo, ya que se trata pues de un tribunal colegiado de única instancia, es decir, recordemos de que tendría que haber un superior jerárquico, ¿verdad? Sería de alzada porque el superior tendría que conocer y resolver, ¿verdad? Entonces, dentro de un proceso judicial, pues se pueden dar un sinnúmero pues, de incidencias cuando pues los derechos de las partes pues son transgredidos, ¿verdad? ¿Y por qué son transgredidos? Por resoluciones pues emitidas por el tribunal que tramita pues una causa y en el proceso de lo contencioso administrativo en materia tributaria pues no es la excepción. Es por eso pues que la ley provee pues a los sujetos procesales de medios de defensa, ¿verdad? Que jurídicamente pues se les conoce como medios de impugnación y que la ley denomina recursos, ¿verdad? Entonces tenemos medios de defensa, que son los actos o son los tipos de recursos que la ley pues le provee a los sujetos procesales, ¿verdad? Y que a estos medios de defensa jurídicamente se les conoce como medios de impugnación. La ley les denomina recursos. Los mismos, estos recursos, sirven para proteger, ¿verdad? ¿Pero qué van a proteger? Van a proteger los derechos que la ley les otorga a las partes que intervienen dentro de un proceso judicial. Entonces, tenemos que la ley de lo contencioso administrativo pues establece en el artículo 27, salvo el recurso de apelación en este proceso,
son admisibles pues los recursos que contemplen las normas que regulan el proceso civil. Cuando hablamos del proceso civil, pues nos estamos refiriendo a la aclaración, ampliación, revocatoria, reposición, nulidad. Y después en el artículo 27, pues continúa incluso el de casación, ¿verdad? Contra las sentencias y autos definitivos que pongan fin el proceso, ¿verdad? Los cuales se substanciarán conforme tales normas. Entonces, al consultar nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, pues encontramos regulados los siguientes medios de impugnación, ¿verdad? Revocatoria y reposición, estos dentro del proceso. La nulidad, la aclaración y ampliación de la sentencia. Entonces, recordemos un poquito, cuando hablamos de la aclaración y la ampliación, pues estos se encuentran fundamentados pues en el artículo 596 de su Código Procesal Civil y Mercantil. La ley establece que procede la aclaración, ¿se recuerdan? ¿Cuándo procede la aclaración? Cuando los términos de un auto o de una sentencia sean oscuros, ambiguos o contradictorios. Aclaración, en un auto o sentencia, los términos sean oscuros, ambiguos o contradictorios. Ahora bien, la ampliación. Bueno, la ampliación va a proceder cuando se hubiere omitido, pues resolver algunos de los puntos sobre los cuales va a versó el proceso, ¿verdad? Entonces, en la aclaración, puntos o términos oscuros, ambiguos o contradictorios, y en la ampliación, cuando se hubiere omitido, ¿verdad? Omitido resolver algún punto que el cual pues se trató dentro del proceso, pero no se omitió resolver. Bueno, ahora bien, la revocatoria y reposición. Estos dos recursos se encuentran fundamentados pues en el artículo 598 y 600 de su Código Procesal Civil y Mercantil. En el caso de la revocatoria, pues la normativa regula que procede pues en contra de los decretos que se dicten en la tramitación de un proceso, teniendo pues la facultad del tribunal de hacerlo de oficio o en su caso pues de tramitar la revocatoria a petición de parte. En el caso pues de la reposición, la misma procede pues en contra de los autos originarios de las salas, procediendo pues asimismo en contra de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Estas pues que infrinjan el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento cuando se haya dictado sentencia. Algo importante a resaltar, a mencionar en este punto es de que no vamos a discutir pues sobre la naturaleza de los medios de impugnación que hemos mencionado, toda vez de que la doctrina pues los contempla como remedios procesales y no como medios de impugnación. Algo que tenemos que hacer notar en cuanto al recurso de nulidad, se encuentra fundamentado pues en el artículo, en el Código Procesal Civil y Mercantil, y es preciso pues indicar que no es un medio de impugnación idóneo. ¿Por qué no es un medio de impugnación idóneo dentro del proceso contencioso administrativo? Ya que el auto que resuelve dicho recurso
pues está sujeto a poder ser impugnado a través del recurso de apelación, ¿verdad? Y como vemos, indicamos que el recurso de apelación es el único recurso pues que no cabe dentro del proceso contencioso administrativo y en consecuencia pues está sujeto a que el mismo pues sea revisado, ¿verdad? Sea revisado por un tribunal de alzada. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener que un superior revisarlo y como nuestro proceso contencioso administrativo es de única instancia, no tiene un superior jerárquico. Entonces, así también, ya que estos tribunales, pues, encargados de ejercer la jurisdicción en esta materia contencioso administrativo, es de única instancia. Esa es la única razón por la cual, pues, habría algún inconveniente en utilizar el recurso de nulidad, ¿verdad? Ahora bien, la casación, que sería nuestro siguiente recurso aplicable dentro de el proceso contencioso administrativo, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que constitucionalmente existe la posibilidad del planteamiento de la casación en materia del proceso de lo contencioso administrativo. Esto con fundamento en el artículo 221 de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque en el último párrafo de este artículo se menciona o se estipula que contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso puede interponerse el recurso de casación. Entonces, en la doctrina, pues vamos a encontrar de que es necesario pues establecer lo que significa casación, ¿verdad? Esto pues lo desarrollan algunos autores y en el caso del autor Osorio menciona que la casación es una acción de cesar o anular, ¿verdad? Este concepto pues tiene extraordinaria importancia en materia procesal porque hace referencia a la facultad que en algunas legislaciones pues está atribuida a los más altos tribunales de esos países. Háblese en algunos casos pues del Tribunal Supremo, Corte Suprema de Justicia, Corte de Casación, y para entender pues en los recursos que se interponen contra las sentencias pues definitivas de los tribunales inferiores, revocándolas o anulándolas. Es decir, casándolas o conformándolas, ¿verdad? Confirmándolas. Por regla general, pues el recurso de casación se limita a plantear cuestiones de derecho, sin que esté pues permitido abordar cuestiones de hecho y naturalmente pues tampoco el tribunal de casación pues puede entrar en ellas. Aparte de este autor Osorio, pues también vamos a encontrar a Cabanelas y pues este autor es el del criterio que la casación pues es una acción de anular y declarar pues sin ningún efecto un auto o documento. La instancia pues excepcional al punto de no resultar pues grato a los juristas que se dedican pues a todo lo procesal, pues el término que permite pues recurrir contra el tribunal de apelación u otros especiales. Tan solo pues en algunos casos estrictamente previstos en la ley, cuando pues se ha incurrido en el fallo pues contra el cual pues se acude en casación, bien en una infracción pues evidente de la ley o en una omisión de alguna formalidad pues esencial en el procedimiento.
La casación, pues donde no se admite ni reitera la prueba por limitarse pues a puntos de derecho, es de la competencia pues exclusiva del Tribunal Supremo o Suprema Corte, en este caso pues Corte Suprema de Justicia, y entonces puede adoptarse algunas actitudes. La primera actitud que se podría optar pues dentro de este criterio que maneja Cabanelas es de rechazar pues el recurso en la fase llamada de admisión, ¿verdad? Que solo juzga exteriormente si concurren pues los motivos que se invocan pues entre los que la ley autoriza. El segundo criterio es admitir el recurso y resolver en nueva vista pues sobre el fondo. La decisión pues puede a su vez presentar diversas características como confirmar plenamente el fallo recurrido, puede ser también revocarlo íntegramente, en lo que consiste pues lo que en doctrina se le conoce como genuina casación, es decir, una ruptura, y dictar pues el pronunciamiento que corresponda para enmendar las infracciones pues de forma o de fondo cometidas por los jueces o tribunales inferiores en el trámite o resolución de los juicios. También podría mencionarse como otra característica el de modificar parcialmente el fallo, ya a favor o en contra pues del que obtuvo la sentencia favorable, ¿verdad? Y esto pues ya constituye la casación parcial. Entonces, según los sistemas de casación, pues el superior tribunal pues resuelve en definitiva, al menos en los de infracción de la ley, ¿verdad? Y tenemos o remite bien pues los autos al tribunal inferior para que dicte nueva sentencia, teniendo en cuenta pues los puntos reformados o casados, ¿verdad?, por el Supremo Tribunal. En el primer caso, contra tales fallos, pues no cabe recurso. La sentencia pues pasa en autoridad de cosa juzgada, ¿verdad? Queda firme, ya no hay ningún recurso que interponer y lo que queda pues es el debido cumplimiento de esa sentencia. Y los fundamentos pues integran la jurisprudencia pues citada ante los mismos tribunales. Ahí tenemos, entonces, tenemos que la casación pues en materia contencioso administrativo solo procede pues contra las sentencias, ¿verdad?, o autos definitivos de segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes que terminen pues los juicios ordinarios de mayor cuantía, y la casación va a proceder únicamente por motivos de forma y de fondo. Eso es doctrinariamente, ¿verdad? Entonces, en nuestra legislación, ¿verdad?, es decir, en el caso de la ley de lo contencioso administrativo, en el artículo 27 de dicha ley, tanto el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, que en el artículo 619 regulan pues lo concerniente al uso del recurso de casación pues dentro del proceso contencioso administrativo tributario. Este último artículo pues se integra con los artículos 26, 27 de la ley de lo contencioso administrativo. Al respecto pues la ley regula que el recurso de casación solo va a proceder pues contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia, ¿verdad?, no consentidos expresamente por las partes que terminen
los juicios ordinarios de mayor cuantía. La casación procede pues por motivos de forma y por motivos de fondo. Por último, pues, y tal vez no menos importante, es hacer mención pues de lo que establece nuestra Constitución y que ya lo habíamos mencionado al inicio cuando abordábamos el tema de los recursos, es de que en cuanto al uso pues del recurso de casación en el proceso contencioso administrativo, regulado pues en el artículo 221 de su Constitución, pues estipula que en el último párrafo, ¿verdad?, de ese artículo, que contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación, ¿verdad? Eso es en cuanto a las generalidades y cómo se debe de entender o cómo se puede definir, ¿verdad? Porque una definición exacta y precisa, concreta de qué es lo de el recurso de casación, pues tenemos que escudriñar pues todo lo que establecen tanto la ley de lo contencioso administrativo como nuestro Código Procesal Civil y Mercantil para poder comprender, ¿verdad? Entonces, dentro de los elementos que se tienen dentro del recurso de casación, fundamentalmente son tres. El primero de ellos, el primer elemento, es una sentencia o auto que ponga fin a un proceso. Primer elemento, una sentencia o auto que ponga fin a un proceso. Segundo elemento, el órgano jurisdiccional que dictó el auto o la sentencia de primero o segundo grado. Segundo elemento, el órgano jurisdiccional que dictó el auto o la sentencia de primero o segundo grado. El tercer elemento y último, el órgano jurisdiccional supremo que conoce y que resuelve el recurso de casación es la Corte Suprema de Justicia. Tercer elemento y último elemento, el órgano jurisdiccional supremo que conoce y que resuelve el recurso de casación es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Esos son los tres elementos que conforman, pues, o que se integran, pues, fundamentalmente el recurso de casación. Dentro de las características, pues las más importantes del recurso de casación, pues son las siguientes. Uno, que se trata de un recurso extraordinario, ¿verdad? Primera característica, se trata de un recurso extraordinario. Segunda característica, que lo que se está impugnando es la sentencia o autos que ponen fin a un proceso. Repito, segunda característica, que lo que se está impugnando es la sentencia o autos que ponen fin a un proceso. Tercera característica, se plantea sobre las acciones realizadas pues dentro de un proceso. Tercera característica, repito, se plantea sobre las actividades realizadas dentro de un proceso. Cuarta característica, se plantea ante el órgano más alto de la escala jerárquica de la Administración de Justicia. ¿Quién es el órgano más alto de nuestra escala jerárquica? Hablando pues, en cuanto a Administración de Justicia, lo tenemos que es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Repito nuevamente esta característica. Se plantea ante el órgano más alto de la escala jerárquica de la Administración de Justicia. ¿Y quién es? La Corte Suprema de Justicia. Siguiente característica. Se busca que se mantenga la exacta observancia de la ley por parte de los tribunales de justicia. Repito esta característica. Se busca que se mantenga la exacta observancia de la ley por parte de los tribunales de justicia.
Siguiente y última característica, que los motivos de su interposición pues se encuentran establecidos taxativamente en la ley, ¿verdad? Se encuentran enumerados y que en un momento los vamos a ver. Entonces, repito la última característica, los motivos de su interposición se encuentran taxativamente establecidos en la ley. Ahora bien, ¿cuáles entonces son estos motivos enumerados taxativamente en la ley? Pues tenemos la casación por motivos de forma. Y esto pues lo van a encontrar ustedes fundamentado en el artículo 622 de su Código Procesal Civil y Mercantil. El recurso de casación pues procede por dos motivos, ¿verdad? Hemos dicho de fondo y de forma. La casación pues por motivos de forma procede en los siguientes casos. Uno, cuando el tribunal de primera o de segunda instancia pues careciere de jurisdicción o de competencia para conocer en el asunto de qué se trate o cuando el tribunal pues se niegue a conocer teniendo obligación de hacerlo. Siguiente motivo, por falta de capacidad legal o de personalidad de los litigantes o de la personería de quien pues los haya representado. Siguiente, por omisión de una o más de las notificaciones que han de hacerse personalmente conforme al artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil, si ello hubiere pues influido en la decisión. Siguiente, por no haberse recibido a prueba pues el proceso o sus incidencias en cualesquiera pues de las instancias, cuando pues proceda con arreglo a la ley o si hubiere pues denegado cualquiera diligencia de prueba pues admisible, si todo ello pues hubiere influido en la decisión. Siguiente, cuando el fallo contenga pues resoluciones contradictorias, si la aclaración pues hubiere sido denegada. Siguiente, cuando el fallo otorgue más de lo pedido o no contenga pues declaración sobre alguna de las pretensiones pues oportunamente deducidas, si hubiere pues sido denegado el recurso de ampliación y en general por incongruencia pues del fallo con las acciones que fueron objeto del proceso. Siguiente, por haberse dictado pues la resolución por un número de magistrados pues menor que el señalado por la ley o magistrado pues legalmente impedido, ¿verdad? Eso es en cuanto a la casación por motivos de forma, ¿verdad? Si cumple, si estamos dentro pues, de estos parámetros, podemos interponer nuestro recurso aduciendo pues, el motivo que es de forma y tenemos que establecer, ¿verdad? Sobre qué literal es la que nosotros estamos argumentando, pues, ese recurso, ¿verdad? Y tenemos, por cuestión de tiempo, pues abordaremos en la siguiente clase la casación por motivos de fondo, ¿verdad? Y tenemos las preguntas de la clase del día de hoy, pues 1, ¿contra qué resoluciones se interpone la casación? 2, defina casación por razón de forma. 3, indique el fundamento de la casación en la ley de lo contencioso administrativo. 4, defina casación por razón de fondo. 5, ¿en qué consiste la vista pública en la casación? ¿Verdad? Entonces, agradezco la atención prestada, compañeros, y que tengan una excelente tarde.